Bienvenidos a SP Network, el mejor podcast con información del sector automotor en Colombia. Estamos con José Klopatowski, hoy con un tema muy divertido, muy interesante. Vamos a hacer una valoración de un tema que seguramente ustedes van a interactuar mucho con nosotros. Tendremos son la razón y vamos a acudir a otras herramientas para que nos ponderen esto que vamos a hacer. Pero no sin antes invitarlos a que nos sigan a SPD_Network en Spotify, en iTunes, para que nos sigan también a través de nuestras redes en TikTok, en Instagram, en YouTube. Ahí está toda la información de lo que estamos haciendo, nuestros capítulos, nuestros podcasts, para que se enteren, para que se eduquen y para que nos sigan siguiendo. José, muy buenas. ¿Cómo le voy a decir? Ni siquiera lo voy a poner en un contexto de tiempo. Lo voy a poner muy buenas porque le va a tener un tema bien difícil para manejar, José. Y seguramente usted tiene más historia que yo y mucha gente también va a valorar esto de acuerdo a la época, su edad y demás. Luego con un tema muy interesante y es, ¿cuáles serían los modelos de automóviles más importantes que se han comercializado en Colombia, José? Lo primero, lo más importante de todo, yo creo, es que sobre esto no va a haber acuerdo. Seguramente no lo vamos a lograr. Y vamos a quedar en pelea o en discusión con unos con otros y otros entre sí, porque pues hay demasiadas variables, ¿sí? Pero pues yo pensaría que el carro que cambia todo el perfil de la automoción en Colombia es el Renault 4. Aquí, y antes de arrancar con un listado, le voy a traer una ponderación de una herramienta que es el ChatGPT, la inteligencia artificial, que no es una ponderación exacta según lo que ha sido estos modelos destacados por sus ventas, por el cariño, por el aprecio que tienen en el mercado, por lo que han generado un impacto en la población. Y efectivamente, en el número 1 nos pone el Renault 4 como el amigo fiel y lo valoran como un carro que fue el vehículo de las familias colombianas por mucho tiempo, que le abrió esa posibilidad de movilidad a todas las familias del país. Pero eso tiene un contexto, porque es que el R4, básicamente junto con los carros de colmotores, un poquito antes los de colmotores, pues son el desarrollo o el comienzo del ensamble nacional, primero. Entonces tiene una connotación industrial muy importante. ¿Correcto? Segundo, es un carro que entra con un perfil de ingeniería o de mecánica o diseño totalmente opuesto a lo que ve en Colombia. Hasta ese entonces Colombia se alimentaba de vehículos americanos traídos con muy poquita cantidad porque no había plata, no había divisas. Había algo sí de europeos, Volkswagen y cosas de estas, pero el Renault 4 llega totalmente invertido, digamos, con las costumbres colombianas. Primero todo feísimo. Ya se van a poner bravos, pero sí, un carro levantado hacia atrás. Lo lanzaron en un color azul horrible, con los tapizados color carne, ¿sí? Lo primero que había que hacer era pintar el tablero de negro porque era horrible. Era todo como rosado, horrible, ¿sí? Segundo, levantado de atrás, con más largo de un lado que del otro. Eso sí típico. Ajá. Con el motor metido hacia atrás, no hacia adelante como era normal, sino metido entre la cabina, con un motor de 850 centímetros de 38 caballos. Y eso andaba. Yo le hacía en el Huila, en algún rally de la Lechuza, borraba la aguja largo. 132, 134 más o menos. Tracción delantera, obvio. La caja de velocidades se manejaba desde el tablero, pero en realidad era una caja en el piso, que la palanca del carro era en la caja, en el piso, como cualquier otra, solo que tenía un mando remoto, ¿sí? El espejo estaba en el tablero al comienzo, ¿sí? Fatal, la puerta de atrás crujía en todos los huecos. Aún en los nuevos, porque digamos sí, que los últimos seguía igual, eso les suena toda la Los rines eran blandengues, era lamentable ver los carros con todos los rines chagüetos, carros con 100 kilómetros, en el primer hueco se torcían todos. El agua había que echársela en un frasco como de droguería, ¿sí? Y cuando hicimos el Rally Colombia, en los años 71 y 72, en el equipo Renault, pues llegamos a los destapados, Bucaramanga, iba a Barbosa, íbamos para Santa Marta, hicimos 17 horas de Santa Marta, pero había que entrar a Valledupar, no era derecho, y era todo destapado desde límites en Bucaramanga hasta Fundación. ¿Y con qué rines hacían eso, José? No, con muchos rines. El equipo Renault nos tenía parabrisas porque eran de los de seguridad que se desgranaban y pues cualquier piedrita lo rompía y en cada sitio ya de por sí nos cambiaban los rines. Por eso no se desinflaba, yo no sé cómo era, tenía manguera, claro. ¿Y la suspensión de eso se aguantaba ese trajín? Absolutamente imbatible. Nunca he manejado un carro en destapado mejor que un Renault 4. Nunca. Nos fuimos en los 4 Renaults y había Volvos, había 60 carros de toda clase de marcas. Y llegamos a Santa Marta en menos de las
15 horas o 16 horas. Y cuando llegamos, los jueces venían apenas en un avión, en un taxi, venían para el hotel a seguirnos, a instalar la meta y tal. Nosotros ya estábamos allá tranquilos almorzando. El carro absolutamente imbatible en destapado. Y el 850, porque cuando le pusieron motor Plus, enseguida, un poquito más pesado, ya no aguantaba lo mismo, ya no era lo mismo. Pero un carro absolutamente indestructible. Indestructible. Y el contraste era terrible, porque era contra el Simca. Entonces se desbarataba. No, el Simca se desbarataba, el puente trasero se les desconectaba, el ventilador se movía el motor y se desconectaba el radiador. Y pues ese era un carro hechizo casi que de pedazos de un topolino, porque eso nace de un topolino, lo compra el grupo Roots, etc. Entonces la competencia en la duración y todo eso hace que el carro, el Renault 4, sea el amigo fiel y genera ese cambio de cultura. Uno en esa época, años 70, uno en la línea tenía algún problema en una carretera, decía una correa para un Ford 48 y la vida, sí, pero para el Renault, No había nada. nada, Claro, ni agua. no existía, claro. Ni agua, eso había que purgarle el sistema, eso era un rollo. Y hoy en día usted no consigue un tornillo de un Ford 48. José, obviamente aquí quiero aprovechar y citar a toda la gente a que nos escriban también, que nos den su ranking de carros. Esto está ponderado y obviamente aquí entra también lo que para José y para mí es nuestra opinión y que respetamos la de todos ustedes, como espero que respeten la nuestra, más lo que estamos haciendo aquí, que es citar a ChatGPT, que puede hacer una trazabilidad de cifras y demás para poder dar un resultado. El Renault 4, digamos que transversal para todos y la Renault 4, el Sí, carro que marcó un antes y un industrialmente, después. efectivamente, en producción, en todo, es un carro que le dio la vuelta a Colombia. Perfecto. No olviden votar en SPD Raya Baja Network a través de Instagram, a través de TikTok, en YouTube, en Apple, mejor dicho, en Spotify, donde quieran nos pueden escribir, ahí estamos leyendo toda la información. El segundo carro es un carro controvertido. Aquí sí ya puede que estemos o no de acuerdo y lo menciona por lo compacto, lo económico, porque era fiable, porque era un carro que funcionaba muy bien y que marcó también un tema de diseño importante y es el Chevrolet Corsa. Eso no es el segundo. No. Yo tampoco creo que es un carro que fue muy bueno, pero no marcó un antes y un después No, en nada. Es un es carro mucho que, más importante el sprint. sin duda alguna. Aquí, por ejemplo, nos dice el tercero, es Mazda 323, que creo que es un carro que uno todavía va andando muchas unidades que están bien y que no sé si tercero, pero sí está en el ranking de los 10. Bueno, pero es que veamos una cosa. El segundo carro yo creo que es el sprint porque trae toda una tecnología, una marca nueva. ¿El Speed o el Chevette? No, el sprint. 3 cilindros, 1000 centímetros, imbatible en consumo, en todo, en rendimiento. El Sprint fue un carro que le dio la vuelta y además metió el automóvil japonés a Colombia. Aquí mencionaban otro, José, que vale la pena también en cuenta y lo pone como un paralelo ahí, es el Renault 12, que era un carro de cabina muy grande, un automóvil bueno que funcionaba, pero vamos a hacer ahí el ranking. Yo sí pondría el segundo puesto el Sprint porque es una revolución tecnológica de Yo pongo calidad. aquí entonces, le vamos a poner primero el R4, 2 el Sprint, ¿correcto? Yo pongo el Sprint de segundo porque marcó mucho cambio en cultura, en mecánica, en confiabilidad y en rendimiento. Y afianza una marca que no tenía aquí mayores antecedentes, como el Suzuki. Claro, lo vendían como Chevrolet, pero era un Suzuki, ¿no? Suzuki integral. Y ese le dio paso a un carro que pues, no tiene tanta masificación, pero es sumamente importante, que es el GTI. Pero bueno, eso será más adelante en lo que venimos hablando. Tenemos el Mazda 323, me parece que también genera en su momento, ¿sí? un cambio importante, en el sentido de que primero es una marca nueva que toma el lugar de Fiat en la CCA. Segundo, trae un carro japonés de mucho más nivel que el Sprint. Trae los accesorios, ¿sí? Trae una cantidad de modernidad de cosas. Me acuerdo, me compraba un carro en esa época, en los 80s, y tenía que ir a comprar los espejos y a comprarle el radio y todo eso. El Mazda 323 venía con una cantidad de accesorios propios de la industria japonesa que lo puso muy por delante y cultivó una marca. Yo creo que hay un punto para resaltar la Mazda, José, es que tiene una versatilidad importante porque había coupé, había sedán, había hatchback. Claro, ¿sí? Entonces le daba la 1300, posibilidad de moverse en una cantidad de gamas diferentes, ¿no? Claro, 1300, 1500, hubo mucha. Eso, pues el Mazda 323 crea una marca que aquí no tiene ningún antecedente, porque Renault mal que bien se conocía, habido antes de la guerra uno que otro por ahí, después, antes de los 70 habían traído las furgonetas 750, las traía Panauto, antes del R4. El Renault pues no era un término conocido, pero Mazda era bastante abstracto y yo creo que abre industrialmente y
culturalmente un espacio interesante, visto no porque tuviera el eje o la cosa o el tornillo, sino porque también fabrica una nueva era industrial. ¿Lo dejamos de tercero? Puede ser. Yo lo voy a seguir leyendo y vamos dándole trazabilidad a la lista. Estoy aquí A ver. apuntando todo lo que hemos dicho. En el cuarto puesto creo que es un carro que se ha hecho mucho en términos de cómo construir este país, en términos de lo que le ha abierto la posibilidad a la gente en el trabajo, y es la Toyota Land Cruiser, el machito. Sí, el carazapo, como lo conocemos en algunas partes, el FJ, que viene en su primera versión en los 60 y que pues conocimos mucho más masivamente como carazapo y que sigue siendo hoy una herramienta de trabajo en el campo y en muchos sectores porque Sí, eso lo es que pasa irrompible. con el Toyota y con el Patrol en ese momento, sí es que Toyota tuvo una visión increíble en Colombia. En el año 58, cuando estaban llegando todos los Willys y todos esos carros aquí, Sorpros de guerra y todo eso, Toyota vino a hacer pruebas para hacer una ensambladora en Colombia. Wow. Sí, sí. Hicieron todas las pruebas y de ahí nace la representación de Toyota que la cogió un grupo caleño. Ese grupo caleño no tuvo la visión de desarrollarlo y tenía unas deudas importantes con un banco nacional. Y una persona de la junta directiva del banco dijo, yo me hago cargo de eso, ¿sí? Y es el actual representante de Toyota en Colombia. Desde ese entonces nace eso y Toyota abre un gran espacio de trabajo en el campo y todo eso, pero en ese caso yo pondría primero el Willys. Pondría primero el Willys, digamos que Sí, porque sí, el Willys sí pero el colonizó. Willys de inicio, pero no necesariamente da una continuidad. Y hoy en día el Toyota sigue siendo esa No, herramienta de bueno, claro, trabajo, ¿no? pero pues es que el Toyota, pues al comienzo, el Willys fue ensamblado en Colombia. Así Y, es. y el Toyota, pues proviene de todo ese canje comercial por carne y por café con Japón en ese momento que vino con Nissan, etcétera. Pero el Willys, yo creo que antes del Toyota había colonizado toda la zona cafetera y es decir, hoy día creo que el Quindío es el sitio de mayor población de Willys del mundo. Así es, sin ninguna duda, claro. Y entonces el sitio y las zonas cafeteras de Colombia. Luego, ese 4x4, el concepto del Toyota, siendo un carro imbatible y con una gran cantidad de virtudes, ¿sí? Que termina siendo ensamblado por Sofasa, por Renault aquí en Colombia. Yo creo que se sienta sobre un terreno ya arado por el Willys, ¿no? Y tuvo el beneficio de que era un carro relativamente costoso cuando llegaron por canje, que como no había otros vehículos, la gente los compró para la ciudad. Y ahí nace la industria de las cabinas de fibra de vidrio, porque Claro, para venían poder con cerrar la carpas, lona. ¿sí? Entonces hubo una gran difusión de ese tipo de vehículos totalmente inadecuados para la ciudad, porque eso gasta gasolina, un Toyota viejo, eso devora gasolina, vibra, suena, Ah, eso es lo son más durísimos. rústico del mundo. Eso sí, Sí, tiene toda la razón. Eso es un palo. es un tanque, pero en ese entonces era el carro de la familia. Aquí lo voy a dejar el 4 con esta dualidad entre Willys o Toyota Land Cruiser. No olviden que pueden votar en nuestras redes, SP_Network, en TikTok, en Instagram, a través de YouTube, de las plataformas de Apple, de Spotify. Mejor dicho, lo leemos en todas Va a partes ser y un queremos poquito estar con injusto, ustedes. porque la mayoría de la gente va a decir Toyota porque se ha podido montar en un Toyota y probablemente la mayoría de los que voten nunca se han sentado en un Willys, ¿sí? Y no lo van a hacer porque ese es un carro totalmente Sí, ya despedidor, no no hay, tiene pues, ningún de acuerdo. atractivo, pero históricamente yo creo que las raíces son más importantes. Aquí viene el quinto puesto que también me parece difícil y da dos candidatos bien importantes. Uno, el Chevrolet Swift y el otro es el Renault Logan y Sandero. Que si a mí me pregunta, yo me voy por el Logan y el Sandero. Creo que es mucho más caro lo que ha sido como solución. Sí, la mecánica, son carros demasiado finos, buenos, siguen andando. El Swift fue un tema de época que marcó, digamos, Pero precisamente son dos épocas muy distintas claro, del tipo digamos, de yo le pongo una producto. ponderación modelo. Esto es un tema como Sí, para que sí. miremos por dónde nos vamos. Pero yo creo que estamos pasando por un carro que fue muy importante, que es el Renault 12. A ver, aquí no lo No menciona, lo mencionan, pero, a ver, la ponderación del Renault se la haría a usted porque es un sedán que viene a abrirle esa posibilidad a la familia de transportarse en un carro más cómodo, más claro, grande, con una mecánica más moderna. Estamos metidos por ese lado. es que eso pasa ahora con el R4, ¿sí? ¿Correcto? Hace un R4 con testículos, que es el R6, Que eso es una defecio. que eso es fatal, el carro totalmente perdido en todo su comportamiento y no era tan bueno, pero sí saca el R12, ¿sí? Que se dan para la familia, ¿sí? Y al R12 hay que interpretarlo más allá, porque el R12 genera el Renault 18. El mejor modelo de R12 que se hizo Es fue el el 18. 18, ¿sí? Y después, más allá, el 21.
que ese fue un desastre. Eso fue un desastre, Ese fue un correcto. desastre, pero yo creo que el 12 es un carro que en ese momento hizo mucha cosa. Era un motor tradicional, longitudinal, etcétera. Y pues ahí cambia Renault del 12 al R9, ¿sí? Y el R9 se enfrenta con el 323, siendo mucho más interesante el 323 en ese momento, pero mucho más perdurable el Renault 9. Pero el 12 hay que meterlo por ahí. Y es decir, con el 12, con el Monza, con ese tipo de carros en la época, cuando los descontinuaban, ¿sí? Subían de precio, porque decían que nunca iba a volver mi R12, que nunca iba a volver a ver un Monza, y cuando estaban descontinuados la gente se los peleaba, ¿sí? 2 meses antes de parar la producción nadie los compraba, y ya que dijeron que no había más, Ya todo no el queda mundo, ni uno, claro. no, todo el mundo detrás de los usados y todo eso. Entonces le voy a poner el Renault 12 de quinto, lo vamos a dejar ahí, por supuesto, digo, voten ustedes. Y vamos a pasar esta votación del Logan y del Swift al puesto número 6. A Yo ver, entiendo que los contextos son diferentes, las épocas no son correspondientes, pero lo que representan hoy en día el Swift en términos de movilidad, de lo que le dio a la gente, un carro más deportivo, más dinámico, con un diseño absolutamente disruptivo frente a lo que había en su momento, a lo que es el Sandero y el Logan, que son carros de trabajo, que funcionan de diario, que mueven a la familia, económicos, sin tecnología, están bien. ¿Por dónde nos vamos? A ver, el Swift es un carro, evolución de Suzuki en estética, en mecánica. Que ahí le hago un paro, ¿no? El ¿Ah? Swift está en Colombia gracias a José Klobatowski, en gran parte, ¿no? El GTI. Que es el que queríamos tener. Bueno, sí, pero ese es otro cuento. Ese sí tuve total intervención en que lo trajeran a Colombia y terminó siendo ensamblado aquí y en Venezuela luego. Lo mismo que la vagonera, que es el mismo carro que el Alto. Bueno, en fin, Que el Alto, sí. más adelante. Pero digamos que el Swift fue un carro muy interesante, más grande que el Sprint, ¿sí? Muy fino, muy bueno. Mientras que la familia Logan, que Sandero es posterior, es un carro hecho para el momento y diseñado Para el mercado propio. para el mercado del tercer mundo, ¿sí? Es un carro en el cual primero iba a ser de 5.000 euros y salió en 6.000. En su lanzamiento fue invitado directamente porque el primer país que lo ensambló fuera de Rumania fue Colombia. Fue invitado a su lanzamiento y fue invitado por el director del proyecto, que era el director de la Asociación de Fabricantes Franceses, específicamente a su mesa y específicamente a comer esa noche con él, porque tenía muchas inquietudes de qué iba a hacer la gente, cómo iba a reaccionar la gente de Colombia frente al Logan, que es un carro feo. ¿Sí? Sí, la primera serie era bonita. Bueno, Sí, no podemos discutir, sí. Pero el principio porque lo hicieron es muy interesante, porque le dijeron a todos los ingenieros de Renault acostumbrados a hacer carros para los campos elíseos, y para el glamour, y para lanzamientos así con champaña y todo. Hicieron un carro en el cual tienen que usar todas las piezas que hayamos diseñado, que estén por ahí. O sea, esto es una unión de muchos modelos de Renault. ¿Ah? Esto es una unión de muchos modelos de Renault. Sí, todo, ¿no? Que el motor del no sé qué, el sí sé cuándo, el puente, la trama, para no meterse, para llegar a los 5.000 euros, ¿sí? Segundo, la forma del carro tenía que ser grande, familiar, pensando en que el R4 en su época había sido el carro rural de Francia, ¿sí? En el cual todos los campesinos se movían. Necesitaban darles un carro, por supuesto, 40 años más nuevo y con más comodidades, pero igualmente funcional. Y para hacerlo de ese tamaño y tal, no podían utilizar formas muy complejas porque el acero que iban a estampar era muy delgado y no resistía más curvas. Entonces tenemos que es un pésimo R9 estéticamente, ¿sí? Pero el carro fue diseñado para este mundo, para ese precio, para este momento. Tan es así que yo creo que eso salió hace 20 años en Colombia. No me acuerdo cuándo, Sí, por lo menos. Pero por lo menos, ¿sí? Y este amigo francés, el presidente de todo este cuento, me dijo, ¿cuántos cree que van a vender en Colombia? Y yo le dije, pensando lo mismo, la misma reacción de la gente, pues todos los que pinten de amarillo, de taxis. Y me dijo, pues nunca vamos a hacer taxi, creo que ha habido muy pocos taxis, Logan. Nunca ha sido la línea de trabajo de Renault. Y tenían toda la razón. Carro planeado para el tercer mundo que hace una generación de vehículos, pero yo creo que van en mesas aparte con el Swift, no están en el mismo idioma. Entonces, ¿qué ponemos en el sexto? Yo sí pondría el Logan, me parece que es un carro. No, sí, no, hay que ponerlo ahí, claro. Sí. Claro, hay que ponerlo ahí, pues si tiene el Sandero y ahí se sigue produciendo y es un carro muy interesante que ha sido la solución para muchas familias en los tiempos modernos con un carro que se puede decir que es retro. Aquí vamos a cerrar un top 10 y después lo vamos a revisar a ver qué nos queda por fuera.
Para el séptimo puesto hay dos carros, uno que me parece que es muy importante, que creó un tema de movilidad y servicio público y demás. Está el Suzuki Vitara y Gran Vitara o está el Hyundai Accent como taxi, que creo que sí marca una revolución. O el Hyundai de largo. Es que, Lejos, yo también creo que sí, ahí... sí. El Suzuki es el mejor campero 4x4 que hay en su tamaño, eso sí. Desde que llegaron de dos tiempos, de los puro al comienzo, de las aperturas, pero nunca tiene el Suzuki, el Vitara ni el Gran No, esa Vitara, importancia ni el marcó impacto ese del hito. Hyundai, porque es que el Hyundai no solamente como taxi, sino como marca, le va a ser en un momento dado una de las más vendidas en Colombia, ¿no? Este puesto, que es un carro que también es discutible, porque para mí tiene el mismo alcance que pudo tener en su momento el Sprint y todavía lo representa, es el Spark. Claro. Sí, yo de pronto, y lo miraría, bueno, y vamos a cerrar el top y después lo vamos a comenzar a mover para que nos dé un listado final. Pero que el Spark sí es muy importante. Tomen la palabra como amable, pero el Spark es un robo que le hizo Daewoo a Suzuki. El Spark es realmente el alto, básicamente el Suzuki alto. Y en un momento dado tuvo una interacción cuando estaba todo General Motors, tenía una cantidad de vinculaciones con Corea. Daewoo hizo el Spark, ¿sí? Sí, Y se lo pregunté al presidente de Suzuki un día en la puerta de Colmotores. Le dije, bueno, ¿y usted qué opina del Spark? Él ya lo estaba empezando a hacer con motores y había Suzukis aquí, pues había el Steam y cosas de esas. sí. Entonces, me dijo, fue un robo que le hicieron a Suzuki. El señor se murió hace un par de meses. Eso fue un carro que nos robaron. Lo fusilaron y se lo robaron. En términos pues, amables, pero así fue, lo fusilaron. Y aquí pues obviamente llega ese carrito y funciona muy bien y crea la cultura amarilla del taxi y de los zapaticos, a la cual después se vinculó Kia, pero digamos el Spark abrió toda esa fauna amarilla, ¿sí? Carros pequeñitos, súper ágiles, súper buenos, ¿sí? Porque uno diría que era un carrito frágil, chiquito, ahí como urbano, ¿no? Ese carro aguanta lo que le pongan, sí, y pues se volvió el transporte público de Colombia, ¿eh? Yo pondría el Spark muy por delante ahí. O sea, aquí está en el puesto 8, lo vamos a dar y después lo Sí, movemos, sí. ¿sí? Después lo movemos porque aquí quedan todavía candidatos, José. Por ejemplo, para el puesto 9 le voy a citar que me aparece acá. Como les digo, yo estoy basado en más o menos la trazabilidad de ChatGPT, la inteligencia artificial para poder hablar. No olviden que pueden votar. Para nosotros es clave que ustedes nos ayuden a lograr tener este top 10 a través de SP, Raya Baja Network, en Instagram, en TikTok, en Spotify, en YouTube, en Apple, mejor dicho, en todas nuestras plataformas para que nos van a dejar esta construcción como la tenemos nosotros. Aquí hay una que sí creo que vale la pena, es el Renault Duster. Renault Duster masificó el 4x4 para el mundo, o esa SUV que puede salir a todo el mundo, a Colombia, que se puede viajar, que pueda entrar la familia, y creo que es un tema bien importante. Sí, ¿Sí? pero es demasiado moderno como para meterlo en el contexto histórico. Pero es un carro de exportación, el carro de más exportación que ha tenido Colombia. Y yo quisiera hacer como un paréntesis, ¿sí? El carro más importante de todos es el que a usted le guste. Ah, sí, total, y que representa A más quien para nos su esté historia, viendo, ¿sí? al que a usted le guste, porque este debate es interminable. Lo nuestro tómenlo como referencias, pero el carro más importante de Colombia es el que usted, querido amigo que nos está viendo, le parezca y le guste. Sí, seguro va a ser el carro que tuvo historia con él, con el papá, que fue el carro que usó toda mi vida. Y aquí nombran uno para cerrar el top 10 y es el Dodge Dart. El Dodge Dart es la transición, ¿sí? Chrysler llega a Colombia, Colmotores nace con Austin, ¿sí? Con vehículos ingleses totalmente inadecuados e imprecisos para el mercado y camiones además. Y un campero Austin que era un desastre. A pelear contra los Toyota, Nissan, Land Rover, Estaba muerto, claro. muerto, sí. Don Germán Montoya, presidente de Colmotores en ese entonces, negocia con Chrysler, la llegada de Chrysler, ¿sí? Y viene Chrysler que estaba cerca de la bancarrota, ¿sí? Venía en la olla, y viene el Dart. ¿Sí? El Dart, que era el carro tradicional americano, 6 cilindros, el motor inclinado, el perezoso, que lo llaman el dormilón, el motor Slant Six se llama. Y pues tuvo un momento importante, pero era un carro muy costoso, que no tuvo la masificación necesaria, pero se veía mucho, porque pues toda la gente que tenía cierta capacidad económica, pues un Dart, no había más. ¿Sí? Y ahí hicieron una cosa, un esperpento que fue el Demon, que le pusieron al Dart un motor V8, bueno, eso existía en Estados Unidos también, con frenos de campana. ¿Sí? Uf, qué peligro. Sí, era verde biche, color mostaza, y como un rojo ladrillo con capota de Horroroso. vinilo, es horroroso, sí.
pero pues un Demon hoy en día tiene su valor histórico y en su momento pues eso rugía, tenía Pero se V8. quedaron, porque me imagino que está todo desbaratado, ¿no? Y con Tenía los frenos y V8, con sí. todo. Después tuvo Dart, que fue el primer carro automático en Colombia de producción nacional, el Dart V8, y hubo los Coronet. O sea que esa familia tuvo mucha importancia, pero antes de eso yo pondría, por ejemplo, el Chevette. Ahí viene un poco lo que se quedó por fuera de la lista. Yo lo voy a poner acá al Chevette. Yo también creo que el Chevette es un carro que hizo muchísimo. Se queda por fuera el Picanto, se queda por fuera el Chevette, el Atos, que fue el primer taxi realmente que tuvo Hyundai, que Sí. fue pequeño. Pensando en esos carros, fueron presentativos. ¿Qué otro carro se le ocurre a usted? Lo va a leer lo que tenemos de top 10. De lo que nos cierra en este momento. El R4 indiscutible ganador, eso no tiene casi que conversación. Segundo el Sprint, tercero el Mazda 323, cuarto el Willys, que ahí está en una batalla cerrada con el Toyota Land Cruiser Carazapo. Tenemos quinto el Renault 12, sexto el Logan, séptimo el Hyundai Accent, como modelo de... Sí, sí. Nos queda noveno la Duster y decimos el Chevette. Entonces aquí se nos fue Swift, por ejemplo. Sí, se nos fue el Picanto. Sí, pero digamos que el Chevette hay que citarlo porque tiene una connotación que paga aclararlo. En algún momento, cuando el siglo del Forte, yo hice un concurso en motor por votación para ver cuál era el carro del siglo en Colombia. Sí, Y ganó el Chevette, abrumadoramente encima del R4. Pero en ese entonces, en el periódico no teníamos las herramientas de control de la votación, ¿sí? claro. Y pues lo supe y lo intuí y lo supe después. En Colmotores dieron la orden todos los días de entrar a todos los empleados a votar y votaban 5 o 6 veces diarias. Aparecían 4.000 votos diarios en internet por el Sí, que eran Chevette, inexistentes, que no que estaban. dañaron completamente el survey, la encuesta. Y pues el Chevette no era el carro del siglo de Colombia, claramente. Fue un carro interesante, pero un carro viejo, un Opel viejo traído a través de Brasil, chiquito, bajo de motor. Estaba el Fiat 147 en ese momento, que también marcó un tiempo. Y estaba el R6 mismo. Pues entonces esa votación la manipularon y el título del carro del siglo como director de la revista, pues, me sentiría en la obligación de revocarlo. Si tuviera hoy las herramientas tecnológicas de controlar la votación como hacen los computadores, seguramente no sale. Si la traemos un día hoy, vuelve a ser el Renault 4 por lejos, Sí, porque claro. la inteligencia artificial es una trazabilidad de datos de todo lo que logra cultivar o recoger en Con Internet, una ¿no? diferencia, que en ese entonces, pues si uno lo hace hoy, pero el R4 es un recuerdo. Pero cuando lo hicimos lo del Chevette, en ese momento el R4 estaba vigente. Claro, claro, estábamos en ese momento de mercado. Se vendía, claro. Esto es lo que nos da el top 10. Obviamente hay que quitar, poner. Usted mencionó el 147, se queda el Picanto, pues el Chevette queda décimo, que yo creo que el Chevette debería estar un poco más alto en el listado. Pero nos queda así: R4, Sprint, Mazda 323, Willys o Toyota Land Cruiser, Renault Logan. Renault 12, Renault Logan, Hyundai Accent, el Spark, noveno el Duster y décimo el Chevette. Hay un carro que hay que meterlo, sí, así sea un carro limitado, que es el Swift GTI. Es el carro más avanzado que hubo proporcionalmente o que se ha hecho en Colombia pues, hasta ese momento. Tenía 1.316 válvulas, inyección, caja de 5, coupé. Un carro que sigue corriendo hoy en día, Es un misil, de sigue acuerdo. funcionando. Es un carro espectacular. Yo recuerdo que estábamos en la pista de pruebas de Suzuki en Japón con el gerente de Colmotores en el momento y con Álvaro Arango, el presidente de Propaganda Sancho. Estábamos probando el Sprint. ¿Sí? Y dando vueltas en el Sprint y tal. Y pasó. ¿Esto qué es? Y volvió a pasar. Le dije a Arango, cuando ya venía la segunda vez, le dije a Arango, esperemos a ver. Y lo seguí y me metí a donde había parqueado el carrito. Me metí, salieron todos los japoneses alborotados y todo, porque era, digamos que el centro de desarrollo secreto de la marca, ¿sí? Úpale. Allá no se podía meter nadie, me trancaron y me devolvieron y nada. Pero averiguamos cuál era el carro y es el Swift GTI. Y yo me empeñé muchísimo con Eduardo Bayón y con Walter Williams, que estaban en ese entonces en Colmotores, en que lo trajeran a Colombia. Y era un carro un poquito en contravía, porque pues tiene una cantidad de performance que para los chinos, que para no sé quién, que un carro rápido, que eso no gusta, que aquí quiere un carro de familia y tal. Y el GTI fue un fenómeno. Fue un Sigue siendo, fenómeno, usted consigue un sigue GTI, siendo un eso fenómeno, no hay. Y casualmente, cuando toda esa cosa de Suzuki volvimos, ¿sí? Allá y apareció la Wagon R, que es una camioneta, es un cubo, ¿sí? es una caja bocadillo. Totalmente japonesa. Y también me empeñé en que la trajeran. Era el mismo Chevrolet Alto, ¿sí?
me empeñé en que la trajeran y que en no este sé caso qué con un motor 1200, ¿no? El Chevrolet Alto es 1000. Después este es tenía, 1200. después tuvo, sí. Y ese carro era espectacular, buenísimo, espectacular. No sé por qué, pues no hubo más producción y se acabó el negocio con Suzuki y todo eso. Y un carro que era como la antítesis, por ejemplo, de todo lo americano, de todo lo grande. ¿Saben donde terminaron ensamblando? En Venezuela, donde estaban los Ford LTD y estaba todo eso. Allá fue a Claro. terminar el vagonero. En contravía de todo su mercado. Pero eso es anecdótico, la segunda parte. Pero el GTI yo creo que, siendo muy exclusivo, es un carro muy importante. Hemos excluido las marcas premium, Mercedes, BM, etcétera, ¿sí? Total. Pero hay carros de BM que hicieron historia y que hay muchísimos en Colombia, una Yo creo que eso 30. es un tema más como pasional, Sí, de pero- país, como es el colombiano. Y ya tocaría armar otro tipo de rankings Sí, no, para otro poder tipo hacer de ranking, pero Correcto. pues no los estamos excluyendo de manera discriminatoria, no, porque pues son como de otro perfil y otro, pero estos carros que sí movieron las carreteras de Colombia y las calles y tal, pues algunos aquí. Y yo creo que podremos conseguir otros 10, pero estos son bastante significativos. Yo me siento bastante contento, por lo menos con lo del R4 no hay duda, ¿sí? Bueno, Y- más bien lo invito, o sea, a que hagamos una apertura, un nuevo ranking y hablamos un poco de esa historia de otros carros que han llegado afuera que tienen esa representatividad para la industria y para el sector automotor. Claro que nos van a regañar, también hay que hacer uno de los que no funcionaron, ¿no? Ese es uno próximo que ya vendrá también, Eso porque es esa bien historia que complicado lo podemos porque pues, omitir. yo se va pisando callos, ¿sí? Porque pues hay marcas que sobreviven, ¿sí? Y no han estado exentas de tener problemas. Pero como todas las marcas, yo creo. Por ejemplo, yo creo que había, ¿cómo se llamaba uno? El Dodge Neon. No, pero no me lo va a tocar. Déjeme ese ranking ahí porque eso va a ser un programa que vamos a hacer con ustedes seguramente Bueno. igual de divertido que este. Ok. Bueno, aquí está nuestro top 10. Obviamente, como les digo, hay ajustes para hacer y mencionaba José, esto es para gustos y disgustos. Cada quien tiene en su corazón un carro que fue representativo, que en definitiva creen que es importante para la industria y el sector automotor en Colombia. Aquí ya estamos dando nuestro ranking, leemos sus comentarios. No olviden seguirnos SPD_Network, que estamos en Spotify, estamos en las plataformas de Apple, estamos en TikTok, estamos también en Instagram. Cualquier duda que tengan nos pueden escribir. Muchas gracias por estar con nosotros, por seguirnos, por ver el contenido. No se pierdan los próximos capítulos que vienen temas supremamente interesantes que seguramente van a apreciar. Nos vemos en una próxima edición. Bueno, muchas gracias por la sintonía y estamos próximos a encontrarnos con ustedes en la siguiente edición de este podcast. Can't wait till I'm back up on my feet again.